Hola, hola, ya estamos en el episodio 7, a puntito de acabar la tercera serie. Solo faltan por recorrer 75 kilómetros y llegar así al objetivo de los 500. Hoy estoy conduciendo el Omoda 5 SHS, el coche que me han dejado los amigos del concesionario de Grupo Julián. Es un coche híbrido y tiene un precio bastante ajustado. Así que, como siempre, voy a recoger al copiloto y arrancamos. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien, con muchas ganas. Pues oye, igualmente. A ver, Te dejo un micro, sí. Venga. Me lo pongo, entiendo que... ¿Tiene o pinza o imán? Aunque te lo pongas ahí en el cuello. O ahí. ¿Así vale? No, pero imán no. Imán, claro, te lo tienes que meter por dentro o... No, pero hago así. Pues ahí mismo. No, igual aquí. O si quieres aquí, que Venga. no molesta, que son pequeñitos. Venga. Y listo. Ready. Pues vamos a ello. Dale. Espera. Pues no vamos a ello. Joder, ¿qué he hecho con ello? ¿Dónde he ido? Aquí. Vale, perdón. Esto no se corta, esto va... Estaba a piñón. Ya está, sí. Venga, pues sale. Listo. No, ahí no. Esto es un poco... Mira, es que has traído una... Ya, un poco así. Es que acorde hace al frío. tiempo. Ahora sí. ¿Estamos? Listos, estamos. Venga. Pues empezamos. ¿Al cuchillo? A cuchillo. ¿A dónde vamos? Sorpresa. Sorpresa. Creo que te va a gustar, ¿eh? Sí. Sí, creo que te va a gustar. Maravilla. Bueno, preséntate, Marcos Gallo. Pues a ver, ¿qué digo? Dudo siempre además el tema de cantautor o no artista, porque como que creo que cantautor tiene como muchas connotaciones que se dan por supuestas, ¿no? Y quizás ¿Por en mi ejemplo? caso... No, pues la imagen quizás que tiene la gente de cantautor puede ser la de Sabina o la de Ismael Serrano, o, ¿no? Cantautores como muy tradicionales que quizás se asocian a un estilo de música, y yo siento que en mi caso ser cantautor nace un poco por necesidad más que por venir de toda esa cultura musical, ¿no? Artística. En mi caso, si yo siempre he tenido bandas, lo que pasa es que siempre he compuesto, ¿no? Para mí lo que es una persona cantautora es que es capaz, o sea, compone sus propias canciones y es capaz de interpretarlas o defenderlas en solitario. Para mí es como mi definición. Por eso sí que me cuadra lo de cantautor, pero bueno, es verdad que a veces quizás la connotación desde fuera puede ser otra, no lo sé. Has empezado bien porque ya has dicho eso, que compones tus propias canciones, Ajá. que has estado en grupos. Me mola hacer, por ir un poco a poco, Vale. me mola hacer como una línea del tiempo, ¿no? De, pues en este caso, pues cómo descubriste el mundo de la música, porque has dicho un poco por necesidad. Sí, o sea, por necesidad fue la parte del proyecto artístico que tengo ahora, ¿no? De Marcos Gallo. O sea, mi andadura con la música empieza como con 12 años. Estás joven, ¿eh? ¿Eh? Jovencito. Sí. O sea, bueno, de hecho con 7 empiezo en el piano en el conservatorio. Me apuntan mis padres. Yo quería guitarra, pero al final me meten en piano y al final me salí con la mía a la larga, porque al final luego acabo con la guitarra. Pero bueno, y luego con 12 años yo empecé más o menos a componer, calculo 12, 13 años. ¿A escribir tus propias canciones? Sí. Fue por esa época, así que recuerde más o menos como mis primeras canciones, tendría yo 13 o así. Sí, ahí empecé a componer pues, melodías, letras. O sea, ya como llevabas lo del conservatorio, supongo que sería como unir ambas, ¿no? O sea, no lo considero así porque... No unir ambas, sino me refiero a que a la vez que escribías, porque yo componer lo veo más como pues escribir o demás. Sí. Pero claro, también metías tema de melodías, música. Claro, pero a mí me pasa una cosa, creo que en el conservatorio, no sé cómo será ahora, yo hablo de mi experiencia en aquella época, el conservatorio... Los años 80, ¿no? 90. Claro, no me echas tanta edad. Pues iba a decir 70 o así, ¿eh? Sí. Década de los 70. No se impulsaba tanto la creatividad. De hecho, he tenido conversaciones con amigos o gente que conozco, ¿no? Que hay al conservatorio, y creo que se capa mucho, ¿no? Tú eres un intérprete, se enseña... así, ¿no? Se generan intérpretes increíbles de música, porque al final todas las grandes
no todos, pero bueno, muchísima gente que es músico profesional, ¿no? Interpreta, le das cualquier cosa o una partitura, ¿no? Y te lo interpreta al momento, increíble. Pero es verdad que no se fomenta mucho la creatividad, ¿no? Es como hay esa cosa de que no vas a componer nunca nada mejor que la música clásica, con lo cual no tiene ningún sentido ponerte a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo O sea, que eso, simplemente... voy a hacer un corte aquí, un Sí. parón. Eso frena, limita. Para mí sí, o sea, para mí el conservatorio hace grandes intérpretes, grandísimos intérpretes, pero no genera grande... O sea, hay un punto donde no se fomenta nada la creatividad y entonces creo que mina un poco. No creo que haya nada dentro del conservatorio o el conservatorio que yo viví que te invite a experimentar, a salirte fuera, ¿no? O sea, toca lo que ya existe y hasta ahí. Y entonces, y te conviertes en un músico increíble, o sea, a nivel capaz de interpretar cualquier pieza en nada, o simplemente Claro. le das una melodía y te la toca. O sea, creo que en ese aspecto genera unos músicos increíbles. ¿Qué falta? Pues el punto de creatividad o de salirte de estilos, buscar otros estilos musicales. De hecho, la gente que conozco que quizás luego ha sido capaz de tocar otros estilos musicales es porque quizás ha estudiado jazz o ha ido a una escuela, ¿no?, de otro tipo de música o simplemente tiene esa inquietud y lo hace en casa. Pero en el conservatorio no creo que se fomentara eso, ¿no? La creatividad. Eso es una Entonces, pena, ¿eh? ya, para mí lo es, claro. O sea, no sabemos ahora, pero lo Eso. que dices. Mi experiencia fue esa. ¿Qué pasa? Que yo como empezó a venir a mí melodías, ideas, textos y luego pues ya cuando cogí la guitarra fue cuando empecé a componer canciones, que sería alrededor de los 13 años o 12, 13 años, sí. Y ha cambiado. Una pregunta que siempre hago es Sí. tu forma de componer, pero luego, si eso quieres, me cuentas. ¿Pero ha cambiado tu forma de componer de antes a ahora? Por ejemplo, ¿cómo hacías antes? Sí, sí. Uf, es que claro, al inicio no había ninguna intención de nada, ¿no? Era como... O sea, bueno, yo me pregunto, un niño de 12, 13, 14 años, decir, voy a componer una canción. O sea, la diferencia máxima que hay, uno, la parte de la capacidad técnica que tienes de tocar, o sea, y al final, pues con esa edad, sabía tocar 4 acordes, quizás no sabía ni tocarlos todos, entonces pues al final compones con lo que tienes, y luego obviamente la madurez, a nivel letrística, eso se va adquiriendo, las primeras letras de mis canciones eran vergonzosas, y obviamente ahí vas mejorando a lo largo de los años. Y luego creo que también cuál es el objetivo. Sí, que no hay mucho objetivo, cuando estás componiendo, pero es verdad que entiendo que hay de alguna forma el cómo te tomas esa composición cambia, ¿no? Varía. Yo he pasado de siempre componer porque me apetecía sin ninguna intención más allá y quizás era menos perfeccionista. He pasado por una etapa súper perfeccionista en la que buscaba darle la vuelta a las canciones armónicamente, qué puedo hacer, Es esto de es esas que demasiado no sabes cómo simple. acabarlo, ¿no? No, o que quizás tienes la canción pero dices, Pero es muy simple, hay que voy a dar una siempre un vuelta, poco no sé más, qué. ¿no? Eso es. Y ahora estoy en un punto en el que creo que he vuelto a la simplicidad, pero creo que hay mucho cuidado y mucho mimo detrás. ¿Sabes? Como que parece simple, pero detrás de lo simple hay mucho trabajo invisible. ¿Y cómo compones ahora entonces? Uf, es que varía mucho. O sea, hay veces que dices el tema de letra Sí, primero. por ejemplo, ahora, yo qué sé, o sea, supongo que habrá varios tipos. La gente me suele comentar, no, pues estoy en la ducha y se me ocurre una melodía. Ya. O de repente estoy en el autobús o veo una frase y digo, va, esta frase me la apunto. A mí hay espacios donde me resulta como más fácil componer. La montaña es uno de ellos. O sea, estando en el monte, melodías, sobre todo a nivel musical, me vienen muchas, muchas, muchas. Por alguna razón, ¿no? Eso en la montaña. Yo creo que porque hay un estado de relajo que hace que que sueltes... O sea, para mí la música tiene mucho... está muy conectada con la intuición, la composición, ¿eh? Creo que cuando estás en un estado de relajo o de tal, por ejemplo, un sitio donde te vienen muchas, muchas melodías es cuando te vas a quedar dormido. Justo antes de quedarte dormido en ese Sí. estado de relajo, ahí me vienen increíbles melodías que luego muchas veces por la pereza no las Ahí se grabo y quedan. se quedan. Pero creo que en ese punto en el que desconectas lo racional, que en la montaña me ocurre mucho, ¿no? Que al final conecto mucho con el presente, con las sensaciones, con la calma, ahí como que tienes esa capacidad, ¿no? de llegar a eso, ¿no? De conectar con esa intuición y con la composición. Y luego letrísticamente siempre para mí ha sido como un modo de liberarme, ¿no? Hay una parte de mí que hay días en las que igual estoy en el ordenador trabajando y de repente digo,
o sea, me noto que tengo que soltar algo. Y entonces abro un Word y me pongo a escribir. Y muchas veces es como el que- esto es lo que necesitaba. Pero como el que escribe por despejarse, por contar las cosas, así sale. Eso. Para mí, normalmente cuando compongo es una sensación... Hay veces que me he sentado, Hay veces que me he sentado y he dicho, venga, voy a intentar componer. Sí. Pero muchas otras son la sensación de tener que soltar. Me ha pasado de tener noches de insomnio en las que igual son las 4 de la mañana y no me duermo y digo, voy a abrir un blog y cojo un cuaderno, empiezo a escribir y suelto una canción y digo, wow, esto es lo que necesitaba. O sea, llega a ese nivel. O sea que la música, te voy a decir que qué es la música para ti, pero la música, creo, ahora mismo podría decir que es una forma de expresarte bestial. Sí, de expresarme y de terapia. Yo para mí creo que mis canciones hacen mucho de terapia conmigo mismo. Muchas cosas que quizás no soy capaz de expresar de normal es ponerme a escribir, conectar con esa intuición y salen frases o salen cosas que digo, ostras, esto es lo que tengo, ¿no? Dentro. Como a mí me sirve mucho para soltar y para liberar. Qué guay. Porque claro, mira, yo la primera entrevista lo hablaba con Guantes, amigo en común, Sí. que últimamente está saliendo mucho en los podcasts porque se le nombra. Me va a pedir que le pague algo por nombrar. Seguramente. Seguro. Pero hablábamos de que eso, o sea, si él dice, y es una frase que se me quedó marcada, y es que el otro día estuve revisando, y él dice, si busco algo en mí, encuentro algo en ti. Ostras, muy bueno. Es que Dani es muy bueno haciendo Dani es ese muy tipo bueno. de frases. Pero yo creo que es un poco también lo que te pasa a ti, ¿no? Que cuando tú te sueltas, o sea, tu música te sirve a ti, pero al hacer que te sirve a ti y encontrar cosas dentro de ti, hace que el que la escucha pueda sentir algo parecido o pueda, sí, encontrar algo dentro de esa canción que también le ayuda a esa persona. O sea, para mí es un poco el objetivo. O sea, el objetivo de mis canciones, yo no creo que haga una música comercial como para que sea muy escuchada y ya está. No es mi objetivo. Para mí creo que el poder que tienen mis canciones o que pueden tenerla es que la gente conecte con esas emociones y quizás le haga sentirse comprendido, sentir que de repente hay una canción que expresa exactamente cómo se siente y quizás él o ella no lo sabía decir, o simplemente le ayuda a liberar, ¿no? A emocionarse, a llorar, o lo que sea, ¿no? Eso a mí es lo que más me gusta, cuando consigo que una persona me escriba, oye, he escuchado esta canción y wow, es exactamente tal como me siento, o he llorado muchísimo, gracias. Para mí eso es lo que a mí me llena, o sea, me parece precioso, ¿no? Ese es el poder del arte, ¿no? La emoción o la conexión, ¿no? Entre seres humanos. Para mí eso sí es clave. Lo estoy pensando o sea, al final la canción que, por ejemplo, si te dicen cuáles son tus canciones favoritas, estoy seguro que son aquellas que te han removido o te han hecho Eso, ¿no? Que han conectado en un momento tuyo sí. y de decir, wow. Sí, sí. Vamos a cambiar un poco de... Bueno, si quieres, vamos a terminar hablando ¿Tocaste en varias bandas? Eso es, sí. O sea, en Burgos empecé con una banda cuando tenía 14, 15 años que se llamaba Long Sleep, que en aquella época en Burgos apenas había bandas de nuestra edad. Y la verdad que, pues eso, en el colegio allí pues ensayábamos, tocábamos tal, dimos algún conciertillo en la sala de voz de aquella época que había en Bernardas abajo. ¿En el colegio? Sí. O sea, ¿el propio colegio os dejaba material o...? Nos dejaba una sala para ensayar, el Maristas, sí. Y teníamos ahí las cosas y ensayábamos. Primero empezamos ensayando en la casa del batería, pero por tema de ruido y molestar y eso, pues al final nos dejaron una sala en el Maristas y ahí ensayábamos. Y esa banda estuvo muy muy guay y honestamente visto con perspectiva creo que, joder, que teníamos bastante repercusión dentro de nuestra edad y nuestro grupo de amigos, o sea, de la gente con la que nos movíamos, teníais porque 15 años también. claro, no había bandas apenas, no... Y entonces, joder, cuando hacíamos conciertos era una pasada la gente que iba a los conciertos y luego la gente que se sabía las canciones, que no teníamos ni un disco, no habíamos sacado nada, todo lo teníamos grabado guarramente con móviles y cosas así, y aún así la gente se sabía las canciones en directo, eso es una pasada. Y luego después de esa banda tuve otra en Segovia, en la universidad, que se llama Canteo, que era de rock, pop rock, sí, tirando al rock, que con esa sí que grabamos un par de discos. Y ya está, y luego ya me fui a Barcelona y en Barcelona fue cuando mis amigos de allí de Barcelona que me hice, pues siempre era muy de decir, de coge la guitarra y toca algo, no sé qué, y entonces pues ahí cantaba mis canciones a guitarra y voz y me animaron, oye, ¿por qué no O sea, que hubo un tocas momento tú de solo? tu vida que dejaste lo de Segovia y hubo un parón de no tocar con nadie.
Sí, estuve, pues en el Erasmus me fui a Irlanda, ahí nada, toqué, o sea, me llevé la guitarra y toqué un poco, pero tocaba muy poquito en casa, y ahí no toqué como para nadie, y luego ya cuando me fui a Barcelona fue cuando empecé, pues eso, mis amigos de decirme, oye, ¿por qué no haces tú algo con la guitarra y con la voz, no? Y cantas tú solo. Y claro, como yo nunca había escuchado cantautor, o sea, bueno, algo sí, pero que no era mi estilo de música que me gustaba, ¿no? El tema de la canción de autor o de autora. Entonces no me la había planteado nunca. Y fue cuando un poco pues empecé por ahí y fue cuando empezó a funcionar bastante el proyecto. Pues me presenté a algún concurso de cantautores, gané alguno y de repente fue como, no estás, pues igual aquí hay algo, ¿sabes? Que no me imaginaba. Y fue cuando empecé un poco a tirar yo solo. Primero a guitarra y voz yo solo, luego pues iba contando con músicos para tocar y demás y fui profesionalizando poco a poco. Y fue cuando, claro, cuando ya no dependes del resto de la banda y eres tú solo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu todo, que yo estaba súper a full con el proyecto musical, pues de repente me pude hacer una primera gira de 42 conciertos por toda España, una segunda de 26, entonces claro, de repente es como un ostras, que si nadie me frena, soy capaz Claro. de viajar, tocar y hacer un montón de cosas que antes no me habría imaginado, ¿no? Sí, que no tenía esa dependencia de X personas Claro. para cuadrar un finde incluso. Este finde no puedo porque tengo tal Claro, eso cosa. es. Me ha pasado siempre que un poco que con las bandas siempre ha habido gente dentro de la banda que estaba muy... que las prioridades son diferentes, ¿no? Que había gente que estaba súper a full con el proyecto y con ganas de ensayar, profesionalizarlo, tocar en sitios, ¿no? Moverte, y gente que no, que era un hobby y que no estaba tan implicada quizás, ¿no? Entonces, como sois una banda y tenéis que ser todos, pues el de menor implicación va a ser el que va a hacer que la banda tenga esa implicación, ¿no? Ya. Siempre es el de menos, no el de más. Entonces, bueno. Y ahora sigues con ese proyecto, Ahora Marcos sigo Gallo, con Marcos Gallos y como proyecto musical. sacando temas Y también. he vuelto, sí, tuve un paroncico parón, de 4 años casi, del diciembre del 21, que di como mi último concierto con banda en Madrid y Burgos, y decidí tomar un parón un poco por salud mental. Porque estaba como muy quemado del esfuerzo, la dedicación y no sentir que de vuelta tenías suficientes cosas como para que te cundiera, ¿no? El No te voy a esfuerzo. interrumpir ahora, pero luego luego Vale, nos metemos en eso. vale. Y ahora, pues eso, he vuelto en octubre del año pasado, saqué mi primer single de Luces y Sombras, que empezó como esta etapa del proyecto que gira en torno a ese concepto de luces y sombras. Y suena muy bien. Sí, sí. No, o sea, lo digo porque estás aquí, pero de verdad suena bastante bien. Bueno, pues me Además sé alegro. que trabajaste con Dani Guantes Sí, y, y lo hablábamos y joder, me moló bastante. sí, sí. Pues si quieres nos metemos en un lado más reivindicativo eh, y real, porque es Ujú. un mundo que existe, un poco escondido porque es como lo que no se ve, que es cómo vivir de la música o cómo se puede vivir de la música actualmente y sin prostituirse básicamente, porque Ya. eh, apoyo local, monetización de Spotify o cosas así. Cuéntame porque estás más cerca tú de eso que yo. Pues es un temazo. O sea, yo creo que hay como dos mundos, ¿no? Dos realidades, que es la realidad que como artista debes vender para que dé la sensación de que tu proyecto funciona del copón, que eso va a traer a más público, va a traer a festivales y a promotores para contar contigo. Entonces se da una visión en redes sociales de éxito, ¿no? Sí, Todas las bandas tiran a eso, o nadie va a hablar de las penas, ¿no? O ya. de que no ha habido nadie en tu concierto. Se vende una imagen de éxito y luego está la realidad por detrás de precariedad en la música, que es brutal, ¿no? Grandes bandas que la gente pensaría que viven de ello, no viven de ello y tienen trabajos extras. O sea, hay mucha precarización de lo musical. Mm, lo que yo tengo entendido, porque yo no lo viví, pero bueno, pre-internet había una realidad musical y post-internet otra, ¿no? El internet ha traído cosas maravillosas y ha traído mucha también viralización quizás o posibilidad de llegar a público totalmente nuevo que antes Sí, sería inviable. globalización. Eso es. Pero también ha traído pues el que se dejan de vender discos, se dejan de... Sí, Piratería. sobre todo vender discos a full
Y entonces, claro, ahí es como una gran crisis en la cual, claro, el dinero, antes la gente vivía de vender discos, o sea, entre los discos y los derechos de vender discos, como por SGAE y tal, la gente se pagaba pisos, pagaba coches y no bandas tampoco enormes, ¿sabes? Como que la gente podía vivir de eso. Ya. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se dejan de comprar discos masivamente y lo que te pagan por reproducción en las plataformas es una miseria, porque Spotify no paga ni un 0,01 céntimo, no sé cómo va, pero creo que es... Por reproducción. Sí, nada. O sea, es mísero. O sea, no llega a un céntimo, o sea, bastante menos. Creo que es 0,001 o algo así era, si no recuerdo mal. Entonces, claro, Pero es una locura eso. nada, no se gana nada de dinero en Spotify. Las grandes bandas entiendo que sí, o quizás si eres un gran artista tienes un O acuerdo sea, que con está Spotify. más que para ganar dinero, está como para enseñarte, Eso para es. mostrarse. Sí, es fácil, es sencillo. Es verdad que si tienes suerte y entras en playlists algorítmicas o lo que Sí, a sea, eso pues me refiero. bueno, Lo pues pueden descubrir más gente. te puede descubrir gente y está guay, ¿no? Pero hay también una realidad entre el número de oyentes mensuales que puedes tener en Spotify y luego la realidad de tu día, de cómo vives del proyecto musical. Entonces, hoy en día las reproducciones en plataformas no te sirven para vivir, no te dan dinero. A ver, a no ser que tengas muchísimas reproducciones, ¿eh? Pero bueno, en principio no te dan dinero. ¿Qué te da dinero hoy en día? Conciertos, y por eso la mayoría de las bandas, antes en este país, una banda hacía una gira anual y chao. O sea, hacía 20 conciertos o 18 conciertos, Sí. se marcaba sus bolos y ya está, y vivía de vender discos. Ahora la gente está constantemente girando, porque es de donde Hay sacas el giras dinero. larguísimas, ¿eh? Claro. Estás todo el rato, o sea, todo el año, al final estás todo el año girando, durante el año en salas y en verano en festivales, y paras para componer un nuevo disco y grabar un nuevo disco, pero estás todo el rato girando, dando conciertos, porque es donde sacas el dinero y luego el merchant, ¿no? Al final, pues en los conciertos, las camisetas, los discos, lo que tal que vendes, pues ahí es donde se saca un poco de beneficio y te permite tirar para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien las redes sociales y está muy bien en la búsqueda de que en Spotify tengas X oyentes mensuales, porque es guay, ¿no? Al final estás consiguiendo que tu música se escuche, que es lo que buscas, ¿no? Sí. Pero vivir de ello es completamente complicado, porque al final lo que requieres es que haya mucha gente dispuesta a ir a tus conciertos, pagar una entrada, comprar tu merchant, y esa no es la realidad del artista independiente, normalmente. Claro, aquí también entran, por un lado, la autogestión, lo que dices artista independiente, y por otro lado, la industria musical, discográficas, etcétera, ¿no? O sea, no tengo ni idea de cómo va eso, ¿eh? Uf, a ver, yo tampoco soy súper pro en esto, ¿eh? Simplemente, bueno, conozco amigos que sí que tienen una discográfica o tienen una productora, un manager, ¿no? Y sé cómo funcionan y de eso sé un poquito. Tampoco, que igual digo aquí cosas que alguien que sepa del asunto me escuche y me dice, no tiene ni idea, pero bueno. Así a grosso modo, la diferencia entre ser un artista autogestionado a tener un equipo detrás, pues es uno, que no es una persona remando a contracorriente, sino que tienes más personas que están intentando que el proyecto funcione, ¿no? Que eso ya de primeras ya vale mucho más, ¿no? Bueno, porque tú te dedicas solo a cantar o a hacer discos o a hacer canciones. Eso es, tú te dedicas a y lo no estrictamente estás pendiente musical. de ni redes, contratar a gente. Depende de lo grande que seas como artista, puedes permitirte no hacer redes porque tienes una persona que se encarga o no. O sea, es que hay muchos niveles, ¿no? Ya. No es lo mismo un Vetusta Morla o un Izal o lo que sea, ¿no? Un Leiva, que probablemente ni toca redes y él se dedica a grabar, a tocar y chao. Y tiene todo un equipo detrás que se encarga de todo el resto, ¿no? Le consultarán para tomar decisiones, pero tiene un equipo que curra por él. A artistas medianos, ¿no? Medianamente conocidos, o a artistas totalmente independientes. O sea, hay como varias figuras. Está la figura del manager, que hoy en día para mí me parece que es la más importante, porque es una persona que tiene contactos y que te mueve, y hoy en día además la figura del manager muchas veces te hace de manager, booker, etc. O sea, al final, con la precarización de lo musical después de la crisis de internet, todo se ha simplificado mucho más, ¿no? Antes tenías tu discográfica, tu distribuidora, tu booker, tu manager, tenías 40.000 roles, y ahora lo que pasa es que cada vez Una persona que hace varias cosas, ¿no? Pues al final tienes una persona que es tu manager y que se encarga de moverte en medios y conseguirte entrevistas, conseguirte conciertos, te ayuda también con las decisiones que tengas que tomar a nivel de
pues puede ser más dentro de lo musical o no, pero bueno, a nivel artístico es como una persona que te ayuda a encauzar tu proyecto. Luego tienes una discográfica que puramente hoy en día lo que se encarga es de generar discos y que vendas discos, tal cual. Entonces lo que te hace es, llegas a un contrato con ellos supuestamente en el que ellos normalmente te pagan el disco, lo haces, tú no pagas un duro y simplemente ellos se quedan un X derechos o el 100% o el 80% o lo que sea de esa producción musical, ¿no? De lo que se genere en ese disco. Y luego están pues ya los bookers que únicamente pues te buscan conciertos, está la figura de la productora, hay muchas figuras, pero la clave es que al final hay gente currando para que el proyecto funcione y no eres tú solo, ¿no? Contra todo. Sobre todo porque es que quema mucho. O sea, llega un punto en el que depende cuánto quieras profesionalizarlo, tú solo no puedes. Hablamos, si quieres, de eso que has contado de la necesidad del parón. Sí. Supongo que vino por esto, ¿no? Sí, vino... Un poco por frustración. Sí, autoexigencia también. O sea, yo viví en una situación en la que yo cuando comencé con el proyecto no tenía ninguna expectativa. Yo empecé porque me lo pasaba bien y empezó a ir como muy bien de que yo no me lo esperaba. Pues daba conciertos y venía mucha gente, hacía una gira por toda España y venía muchísima, o sea, siempre en todos lados por toda España venía gente a verme. Entonces, joder, de repente era como, hostia, estoy yendo a Granada. ¿Lo llevabas tú solo? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahí sí que estuve como muy metido en el círculo de canción de autor y autora y hay como un poco endogamia a nivel de en la manera positiva de verlo, ¿eh? Como que hay muchos artistas en todo el territorio que son cantautores, pues haces mucho contacto, círculo, la gente que le gusta su música igual le gusta la tuya, compartes bolos, compartes cosas y luego tema de canales, por ejemplo, a nivel había pues sesión de micros abiertos, directo en lavapiés, como canales específicos de música de autor y de autora que te dan como mucha visibilidad. Entonces, en base a eso, pues de repente, joder, a mí me empezó a ir muy bien. Y pues tocaba por toda España, pues eso, me presentaba a concursos de cantautores y los ganaba, o me seleccionaban, o como la sensación de que, joder, pues que el proyecto funciona. Sí. Entonces, una vez ya empecé a darme cuenta de que, ostras, que eso podía ir bien, pues empiezas como a intentar profesionalizarlo, a hacer las cosas bien, a dedicar dinero, pues al final decir, oye, pues el primer disco, por ejemplo, lo grabé con Dani en su casa, que me parece un disco precioso y le tengo muchísimo cariño, pero quiere decir que los recursos que necesitas para grabar eso son X, ya. Y cuando en el segundo disco decidí irme a Garate Studios, donde ha grabado La Moda, Quique González, De Pedro, grandes artistas, ¿no? Pues ya tiene un coste, es una inversión mía de mi dinero personal que puse encantadísimo porque fue una experiencia increíble, no me arrepiento, pero bueno, empiezas a dedicarle dinero a la música, esfuerzo, muchas horas, mucho tol, y cuando a mí me pasó que en la pandemia hubo un bajón gordísimo, yo ahí estaba como en el punto álgido del proyecto en el que salían muchos conciertos, visibilidad, bueno, tenía una sensación de que el proyecto iba creciendo bastante, había tocado en el Sonorama el año anterior, en fiestas de Burgos, y de repente llega la pandemia y después de la pandemia yo no recuperé nunca números de oyentes, números de gente en los conciertos, de visibilidad. O sea, de nada. De nada. Yo bajé, o sea, fue un bajón y entonces yo de repente hice una gira en el 2021 y pues pasaba de conciertos en los que había 30 personas o 40 personas a 10. Entonces, claro, fue como una cosa de decir, claro, y yo seguía con las mismas expectativas, esfuerzos, El dinero invertido, todo, claro, que antes, ¿sabes? Como que no paró eso. Y sin embargo, pues no hubo la misma reacción del público, ¿no? O hubo una bajona. Entonces, para mí eso fue demoledor a nivel emocional, ¿no? El saber que estás dedicando mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho tal, que antes te ha ido muy bien, y de repente gestionar con que de repente ya no te va tan bien y ya no funciona como antes, pues es muy duro. Yo no lo supe gestionar y decidí parar, porque para mí era en ese momento la mejor decisión que podía tomar para mi salud mental. ¿Y ese parón fue de golpe? No, fue pensado. Durante esa última gira me fui con esas sensaciones que tuve, ¿no? Fue como una cosa de decir, creo que necesito parar, porque ya no lo estaba disfrutando. Ese es el problema, que yo pasé de disfrutar cada paso que daba al principio, porque cada cosa era la hostia, ¿no? De, joder, yo me iba a tocar a Granada y yo no estaba pensando si venía a verme gente o no a Granada, era como qué guay que voy a conocer Granada y toco un conciertico y si hay alguien que viene a verme, pues genial y tal, y conozco gente y tal. Y al final del todo paso de ser eso a ser tocar en un sonorama, ¿no? Y en vez de estar contento por haber tocado en el sonorama, estar pensando, he tocado a las 5 de la tarde un jueves en el camping.
la siguiente tengo que tocar en la Plaza de la Sal o en el Trigo o en el... ¿no? Ya. Como todo el rato a lo siguiente y dejé de disfrutar de lo que me ocurría. Era todo el rato como no era suficiente, el paso siguiente. Entonces mucha frustración todo el rato, que eso es un tema mío, no le echo la culpa a nadie, es una cosa mía de no saber gestionar las cosas. Sí, pero que al final va desgastando. Es que nadie te enseña, o sea, es lo que creo que lo comentamos, como que nadie te enseña como artista la gestión emocional que vas a tener que tener, porque es brutal. O sea, nadie te enseña cómo es, incluso los grandes artistas lo sufren, ¿no? Tú tienes una gira de conciertos y de repente emocionalmente dependes sin darte cuenta muchas veces, porque depende también del trabajo que tengas tú al nivel personal en tu terapia, ¿no? O tu gestión emocional. Pero nadie te enseña a que de repente estás dando conciertos, te va mogollón de gente a ver, te va de la hostia, tú sin darte cuenta empiezas a depender emocionalmente muchísimo del aplauso, del no sé qué tal cual, y de repente paras y dices, ¿y qué soy sin esto? O artistas, o sea, la carrera musical de la mayoría de la gente, ahora lo que escuchamos son las historias de éxito, ¿no? La gente que va así y lo peta, pero hay mucha gente que lo ha petado y luego se come un cagao y luego vuelve a petarlo y luego otra vez un cagao. Que esos bajones al final son... Nadie te enseña cómo gestionar que mañana metes 200 personas en una sala y el año siguiente vuelves a hacer un concierto y metes 50. Nadie te enseña eso porque tú esperas que todo el rato el proyecto va creciendo para arriba. Claro, y de repente cuando no es así, ostras, que hay muchas expectativas, mucho tiempo, mucha ilusión, mucho todo metido ahí y o sabes gestionártelo bien e intentar no esperar nada, pero es complicado no esperar nada cuando inviertes tiempo, dinero X, a gestionar eso, ¿no? Ese bajón o que las cosas ya no vayan tan bien como antes. ¿Y cómo le has dado la vuelta o cómo, supongo que han pasado varios años, han sido momentos difíciles? No sé si en algún momento dijiste, me dejo la música para siempre. O no para siempre, pero sí de cara al público. O sea, no llego a eso. O sea, mira, yo cuando en diciembre del 21 decidí parar, paré sin expectativa, o sea, no sabía cuánto tiempo. Yo sí que necesitaba un parón y ese parón han sido casi 4 años. O sea, no he dejado de dar conciertos, no he dejado de componer porque eso forma parte de mí y no he dejado de dar ciertos conciertos cuando me han llamado y tal, pero he dejado de hacer giras. He dejado yo de buscar bolos en salas, montarme una gira como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo eso he estado 4 años sin hacer nada. Y no me espera que fueran 4 años, pero ha surgido así de manera natural y he necesitado ese tiempo como para pausar y dejar la música en otro lugar, como para, uno, aprender a gestionarlo bien y que no volver a llegar al mismo punto, y dos, como colocarlo en otro lugar de mis prioridades y de mi espacio mental y de mi energía para que no me quemara, ¿no? Y poder volver a cogerla con energía y con ganas, con ilusión, volver a coger ilusión. ¿Y cómo has hecho? O sea, yo quiero saber cómo has hecho eso. Porque no es me siento en el sofá de mi casa y ya pasará. Pues terapia, con mi terapeuta lo he trabajado mucho, el qué es la música para mí, cómo no depender tanto emocionalmente de lo que la música sea, cómo no otorgarle el valor a mi música por la respuesta del público, sino que mi música o lo que yo creo tiene el valor intrínseco por el mero hecho de haberlo creado. Y el público que tengas más o menos público, más gente que lo escuche o menos, no te hace más artista o menos artista, ¿no? Ese es el primer trabajo. Y el segundo, soltar para coger perspectiva y volver a disfrutar el pequeño proceso, ¿no? El volver a componer una canción, el volver a tocarla en directo, el volver a ensayar con una banda, a hacer las cosas un poco desde cero otra vez, con ilusión en cada paso. Pero eso ha sido, sí, muy poco a poco. ¿Y ahora ya lo has cogido con mogollón de ganas? Con ganas, pero sin tanta expectativa. Entonces ahora estoy tranquilo. A nivel de uno... O sea que en parte la expectativa es la que ha tenido la culpa de... Un poco la expectativa y el perfeccionamiento yo creo que has tenido tú. La expectativa con el no saber gestionar la frustración. O sea, porque tú puedes tener ahí... Yo conozco amigos músicos que tienen muchas expectativas con su proyecto, pero si no se cumple no pasa nada. Ya. O sea, que entonces yo no creo que el problema sea la expectativa, porque tú puedes tener la expectativa de yo quiero vivir de mi proyecto musical o quiero petarlo y ser súper famoso, yo qué sé, no es mi caso, ¿no? Pero lo que sea que tengas como objetivo, o quiero tocar en el Sonorama, o quiero tocar en no sé dónde, ¿no? Y puedes tener esa expectativa, no cumplirse y decir, bueno, pero sigo peleando porque seguro que en algún momento llega o tal, ¿no? Y no machacarte. Yo el problema es que me marcaba unas expectativas y cuando no se cumplían, yo gestionaba muy mal la frustración.
Entonces, ahora lo que hago es, hombre, tengo ilusión y voy a trabajar en que el proyecto sea lo mayor profesional posible, hacer las mejores canciones, cuidarlas, el directo, quiero seguir dando conciertos, me gustaría que mi ciudad se me conociera, que me llamaran de festis medianos, pequeños y que contaran con el proyecto, ¿no? O sea, la expectativa ahí está, sigue estando, pero es verdad que si no pasa... que si no pasa estoy más tranquilo. También lo principal que he hecho es dejar de dedicar mi dinero personal a la música. Entonces, ahora mismo el proyecto musical vive de sí mismo. Quiero decir, todo el dinero que voy generando con el proyecto musical se reinvierte en el proyecto musical. Entonces, eso marca los tiempos. En vez de decir, meto aquí una pasta de mi pasta personal para que el proyecto haga así, pues el proyecto va a ir creciendo como pueda ir creciendo respecto a los ingresos que voy generando. Entonces voy dando se va retroalimentando en sí mismo. Entonces ahí no me quemo porque no estoy dedicando de mi dinero personal nada a la música. Antes, claro, cuando tú inviertes 15.000 o 20.000 euros en música de tu pasta personal, que no la estás invirtiendo en un coche, en una casa o en viajar o lo que sea, claro, ostras, eso genera unas expectativas muy grandes, ¿no? Y ahora mismo es eso, el proyecto se va retroalimentando y va creciendo poquito a poco según pueda, ¿no? Pues, por ejemplo, me pasa ahora, ¿no? Que me contacta gente, porque, a ver, el proyecto yo considero que es muy profesional, está cuidado, está trabajado, la música, lo visual, los carteles, ¿no? El directo, pero... Los materiales, etcétera, eso que son viajes... Eso es, pero, por ejemplo, pues me contactan de productoras que tú esto conoces, pues chavales que hacen productoras de vídeo, cosas así, ¿no? Pues para conciertos, para grabarme conciertos y tal y cual, y digo, y claro, es como, si es que no puedo permitírmelo. Entonces, no es tanto, no es que no quiera, es como el proyecto va marcando los tiempos, a nivel de, ¿qué me puedo permitir? Primero va a hacer música, por eso me parece muy bien. Claro, eso es. Uno, porque no inviertes tu dinero de vivir, por así decirlo. Sí. Y dos, porque también o sea, marca los pasos o los momentos y también, voy a decir, te exiges a que el proyecto salga bien para que el proyecto vaya creciendo. Eso es. O sea, la cosa es como que el proyecto sea sostenible y si lo es, que ahora mismo el proyecto, tal cual estamos funcionando, es sostenible. No da muchísimo dinero, pero como no es un salario extra, sino que simplemente todo lo que va generando lo reinvierto, marca los tiempos de manera orgánica a lo que puede ir sucediendo, rollo. Pues ahora estoy ahorrando para intentar grabar la segunda parte del EP, ¿no? De Luces y Sombras ha salido cara A, pues la idea es que haya un cara B. Pues para eso tengo que tener un dinero ahorrado para poder pagar al productor, al ingeniero, al estudio, etc., ¿no? Pues el dinero que estoy ahora mismo ahorrando de los conciertos y del merchan y demás que voy vendiendo, pues está quedándose en un sitio que eso, cuando te sea suficiente, pues podré plantearme grabar ese segundo... Se invertirá en volver a hacer música, eso es. Bueno, eso me gusta. Quería hablar también de cómo afecta el tema de las redes sociales, porque últimamente te he visto activo en redes sociales intentando hacer que se valore, por ejemplo, en una ciudad como Burgos, que es una ciudad pues bastante pequeña, muy local, donde todos nos conocemos, eso, buscas que se valore más, que la gente invierta en lo que hay en Burgos, porque yo creo que para lo que hay, que podría haber bastante más, es importante que se valore lo local. Y tú o lo que yo intuyo con lo que trabajas en redes, es que también buscas eso, ¿no? Sí, o sea, bueno, ahí fue el tema del vídeo este que se hizo un poco bastante viral con el de Burgos, ¿no? Justo, que lo grabé un poco sin pretensión de ningún tipo, simplemente pues que justo sucedió, ¿no? Que de repente pues llegó a mucha gente de Burgos y demás y bueno, y me generó bastante visibilidad, que eso estuvo muy bien. O sea, mi intención es un poco el entender que al final lo local, o sea, quiero decir, siempre mi discurso es como que las grandes bandas ahora o artistas reconocidos a nivel nacional fueron locales en algún momento, quiero decir. Claro. Leiva fue un artista madrileño de su barrio. La Moda fueron burgales, fueron un grupo que tocaba en fiestas de Burgos y daba concierticos en los pueblos de Burgos y en bares. Todos los que ahora son grandes artistas lo fueron, o sea, fueron primero locales. Entonces,
o tienes apoyo local de tu ciudad como para que cuando des conciertos se llenen, haya gente, te generen una pasta que te permita, por ejemplo, decir, oye, pues he ganado X dinero porque toca en mi ciudad y en mi ciudad tengo un público ya guay, ¿no? De que me viene mucha gente a ver. Y entonces ahí genero un dinero que me permite jugármela a girar, a ir a Madrid, a Barcelona, a Palencia, a Valladolid a tocar. Y si pierdo dinero no pasa nada porque sé que tengo Burgos, que siempre que dé un concierto me va a ir muy bien. Sí. Ostras, pero eso no ocurre. Entonces es como un... Que el apoyo local, o sea, yo no digo que la gente apoye lo local por ser local, sino que se permita descubrir lo local y luego ver si le gusta o no, porque pues igual yo soy consciente de que mi música no le va a gustar a todo el mundo, no es una música que le vaya a gustar a todo el mundo, pero ostras, si te animas a escucharlo, a decir, pues este chaval no sé quién es, pero voy a su concierto o voy a escucharle, pues igual te sorprende. Vamos a hacer... quiero seguir hablando de este tema, ¿Vale? pero vamos a hacer la parada de avituallamiento Venga. porque es la única gasolinera que hay. Voy a aparcar aquí. Porque es la única gasolinera que hay de camino al destino que tengo pensado para ti. Ujú. Y ahora seguimos hablando de esto porque si tienes razón que igual yo he dicho eso, lo de ser local, pero creo que es importante eso, el descubrir, ¿no? Que digas, esto pasa con todos los ámbitos. Esto lo veo así, no me gusta. No, fuera. Claro. Vete, pruébalo y una vez que lo pruebes... Eso ¿no? es. O sea, está la parte esa, la de descubrir, permitirte descubrir, y la parte del dinero, tío, que gastamos en cultura. Y digo en primera del plural porque yo me lo meto a mí también, de que yo muchas veces digo no voy a suficientes conciertos, o sea, soy artista y quizás no voy a todos los conciertos que podría ir, ¿no? Y hay veces que me quedo en casa y no voy. O sea, es un poco esa cosa, ¿no? De decir, el dinero que o la percepción que tenemos sobre todo del coste de las cosas, ¿no? Como que un concierto de 15 pavos nos parece caro, pero una pizza de 15 no. Entonces es como un poco ese tema me parece como interesante. No, está guay. Ahora lo seguimos rebatiendo. Tú no hace falta que te bajes. Vale. Voy a intentar comprar algo que crea que te pueda gustar. Vale. Sorpresa. Puedo fallar, puedo acertar. Sé sincero y ahora lo vemos. Vale, ok. Vale, pues a ver, había pensado otra vez algo dulce, porque son las 4:00 de la tarde y creo que algo dulce puede estar bastante bien para el momento que es. Así que voy a ver qué hay y ahora os enseño. Vale, a ver, ya estoy. Me lo he jugado un poco. Porque para mí es una mezcla un tanto extraña. El unir chocolate con fresa. Ahí va la hostia. Toma ya. Lo que pasa es que no tengo gluten, tío. Pensé que lo sabía, soy gilipollas. No. Cagada mi parte. ¿En serio no tomas, eres celíaco? O sea, no soy celíaco, pero por una enfermedad intestinal no tomo gluten, tío. Joder, pues yo esa putada no la sabía. No pasa nada, me da culpa. Pero dale tú, Cañuski, no pasa nada. Joder, pues otro día que te vea por ahí, o a un concierto que vaya tuyo, Venga. te llevo algo gluten free. Pero lo agradezco, ¿eh? Pensaba que sí que sabías. No. Liada mía, no haberte dicho. No sabía. No sabía, ¿no? Es que es verdad que, claro, cuando estuvimos en el día de fin de año, o sea, a ver, hago excepciones. No, estaba pensando en ese En día. fin de año ahí comí gluten, pero porque ahí estaba bebiendo también cerveza. O sea, Estaba pensando el panetone. eso me lo enchufé, eso sí. O sea, ese día, hay días que hago, por eso no soy celíaco, hay días que hago excepciones, como una vez cada 2 semanas o cada X, que digo, venga, pues hoy me hago lo que me dé la gana. Pero de normal no tomo gluten porque tengo colitis ulcerosa, que es una enfermedad ahí como intestinal y el gluten no viene bien. Entonces, Vale. como intento no tomar nada. Vale, pues te lo guardas para el día de tu cumple o algo. Eso, para días en concreto, eso. Especial. Para eso sin problema. Vale, pues no sé dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado Nos hemos quedado en el tema de lo local. del apoyo local, ¿no? Y el tema de la cultura. A ver, o sea, yo no creo... Mi objetivo, mi foco no es quejarme... La queja no sé si lleva a ningún lado, yo creo que no. Entonces yo creo que es más una cosa de, bueno, de hablar o de dar visibilidad, ¿no? a
a qué sucede o cómo funcionamos, ¿no? Y digo, ya te digo que digo funcionamos porque me incluyo. Y creo que como artista, mi sensación es que cuando ya eres un artista conocido, pues es como guay ir a verte. O sea, ir a ver un concierto de La Moda es guay. Ir a ver un concierto del Kanka o de Leiva o de quien sea, ¿no? Es muy guay. Sí. Pero ver a un chaval que nadie conoce o una chavala que nadie conoce, pues no es guay. O sea, es una cosa de quién es esta persona, ¿sabes? Y no creo que haya mucha cultura en términos generales. Habrá gente que dirá, yo sí que lo hago, all right. Pero en términos generales no creo que haya una cultura de no tengo hoy plan, a ver qué conciertos hay o a ver qué exposiciones hay o a ver qué tal, y me paso. No conozco lo que hace esa persona, pero me gasto mis 10 euros, 8 euros o lo que sea, o 15, y voy a verlo, ¿no? Y ese va a ser mi plan de hoy. Creo que no sucede. Entonces, hay un punto por parte de los artistas independientes de todo tipo, creo que es de dar visibilidad a lo que haces, es decir, que la gente se entere de que tocas o que das una exposición o de lo que sea, que ahí es un punto grande, que por eso también ahí está el tema de las redes sociales, ¿no? Y luego dos, el que la gente, el cambiar quizás la perspectiva de la gente que se anime a hacer esas cosas. Así como te la juegas y miras en Uber Eats o en Just Eat y te pides una hamburguesa de un sitio que no tienes ni puta idea si va a estar buena o mala y te gastas 20 pavos o 18 pavos o lo que sea, pues ¿por qué no hacerlo con un concierto, no? Que va a ser 1 hora y media que también te la vas a gozar. Ya. Es como que yo me lo planteo y me lo digo a mí mismo, porque hay días en los que ceno por ahí y me pillo cualquier cosa y me gasto 15 pavos o 20 pavos y digo, sin más, pero no y sin embargo quizás no hago tanto la de gastarme 15 euros para ver una banda o un artista que no sé si me va a gustar o no y jugármela. Y igual salgo y digo, pues no me ha molado mucho. Pero igual salgo y digo, hostia, pues me ha molado. Y salgo con una banda nueva que me mola. Sí, conoces a gente, tal, ¿no? o igual un estilo, o siendo músico igual aprendes algo que dices, vaya, se puede hacer esto, ¿no? Yo eso en Madrid lo hacía mucho. En Madrid iba a muchos conciertos de gente que no tiene ni idea. Porque también había mucho ese círculo de pues, un colega que te decía, oye, viene un amigo mío de no sé dónde a tocar, ¿te vienes? Venga, pues vamos. Y ahí sí que descubrí como mucha gente nueva. ¿Y en Burgos tú crees que sí que hay es que, a ver, lo comparamos con Madrid, pero es que Madrid es mucho más grande, hay muchos más locales, etcétera, etcétera, hay mucha más gente, etcétera. Uh-huh. ¿Tú crees que en Burgos sí que hay ese nivel de exposición de pues X fines o X conciertos a cada X tiempo? ¿Pero a qué te refieres con eso? O sea, me refiero en Madrid o en otras ciudades, ¿Vale? sales un jueves Uh-huh. y hay algún bar que tiene música en directo. Pero en Burgos yo creo que también, Igual no a ese nivel, pero en Burgos yo creo que hay mucha Todas cultura. las semanas. Yo diría que cultura sí, sí hay, ¿eh? Yo te diría que sí. O sea, yo creo que conciertos en Burgos hay todas las semanas, 100%. 100%. Pero nos enteremos. a nivel de... O que nos enteremos, o a nivel de descubrir... Joder, me estaré explicando fatal. Pero me refiero... pues yo qué sé, tú ahora has tocado en La Figa. Sí. La Figa hace todos los... La Figa hace 1 o 2 conciertos al mes. No es el mejor ejemplo, pero la Rúa tiene conciertos todas las semanas. El Hangar, seguro, Sí, el Andén también tiene conciertos. Sí, yo creo que hay. Y luego hay... yo creo que cada vez más hay como cosas culturales en la propia ciudad. O sea, ya cosas como Caja Burgos o Sí. Caja Círculo o gente, o sea, lugares privados, ¿no? O iniciativas privadas también tiran mucho de la cultura y hay conciertos, monólogos, tal, teatro. O sea, yo para mí sí que hay. Otra cosa es que no nos enteremos o que no nos interese lo que sea que haya, que también está bien. Es decir, que a mí no me gusta todo. Pero es una cosa de que... O sea, mira, voy a dar un ejemplo súper visual. Vídeo viral mío hablando de Burgos, no sé qué tal cual, ¿no? Va, brutal, me empieza a seguir mogollón de gente, paso de 4.000 seguidores a 8.000 ahora mismo. En ese momento eras más influencer que cantante. Claro. Entonces, que está súper bien y hay de repente 4.000 personas nuevas, no sé si todas de Burgos, pero imagínate que 3.000 de las 4.000 son de Burgos. Y hay 3.000 personas de Burgos que te dicen, buah, sí, a full, a tope, es verdad que hay que apoyar esto, no sé qué tal cual. Sí, y luego pero... toco el otro día en La Figa y hay 60 personas, que yo súper contento de que haya 60 porque son más de las que me esperaba porque lo que te he dicho, ¿no? Que el proyecto ha empezado un poco otra vez de cero y toca remar poquito a poco y hacer las cosas. Pero tú, que son 60.
que tengo igual de los 8.000 seguidores en Instagram, igual 6.000 son de Burgos, que no todos vivirán en Burgos, que hay muchas casuísticas, que ese día jugaba el Burgos la Copa del Rey, que tocaba Yolisa también, que es otra artista brutal amiga, en el Museo de la Evolución. Que hay muchas casuísticas, pero que quiero decir que la realidad entre lo que pasa en redes y luego lo que pasa en los conciertos es abismal. Entonces, como que, claro, yo lo que necesito, yo siempre lo digo además, que a mí me da igual los seguidores en Instagram. Está muy bien porque, bueno, pues te permite quizás tener la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? A que más gente se entere de lo que dices, lo que haces, lo que sea, ¿no? Pero lo importante para sostener un proyecto es la gente que va a los conciertos. A mí me da igual tener 8.000 seguidores en Instagram. Yo lo que me gustaría es tener toda la gente posible en los conciertos. Y eso a mí, por ejemplo, no me ocurre. ¿Y cuál crees que podría ser, no te voy a decir en tu caso la solución, pero en general en Burgos? Uf, no lo sé. A ver, luego hay otros artistas que creo que les está yendo bastante bien y sí que tienen ese apoyo burgalés brutal. O sea, Nacho Pistacho, por ejemplo, yo creo que Nacho, no he hablado mucho con él, ¿eh? Bueno, es que Nacho está bueno, que estuve con él en el concierto de Kitai, que en la Rúa hace unos meses, charlando con él, y yo me da la sensación de que Nacho está en el punto en el que yo estaba antes de parar. O sea, Como que le ha ido muy bien. le ha ido muy, muy bien. Al principio es verdad que creo que tienes mucho apoyo de familia, amigos, gente. Al principio como que el proyecto funciona de la hostia y ya le está yendo muy, muy bien. Y llega un punto en el que entiendo que empiezas a tener unas expectativas y unas tal, y es fácil que si no se empiezan a cumplir, te empieces a quemar si no lo gestionas bien. No sé él, ¿eh? No he llegado a ese nivel de conversación con él. Pero él, por ejemplo, yo ahora mismo, yo diría que sí que tiene bastante repercusión en Burgos. También él es que es muy showman, entonces lo hace muy bien. Y creo que sí que tiene apoyo. Pero hay muchos otros grupos burgaleses que quizás no tanto. Y artistas de todo tipo, ¿no? Y no sé muy bien cuál es la píldora. Dani, por ejemplo, Dani tiene siempre le va bastante bien en los conciertos y además a raya cero. Toca y yo creo que también viene mucho por cómo es él, su mentalidad, ¿no? De que todo va a ir bien y que no sé qué, él lanza un concierto y no se raya ni 2 minutos en si va a vender entradas o no, va a ir gente o no. Yo sí que tengo esa cosa, que soy consciente que está dentro de mí, el que yo lo paso mal vendiendo entradas. Yo siempre que tengo que vender entradas, hay un punto en el que lo paso mal. Luego yo he tenido la gran suerte de que estos últimos conciertos, tanto Burgos fue bastante bien, Valladolid Madrid fue muy guay y Madrid muy bien, tío. También sí. Madrid al final había casi 50 personas en la sala, que cabían 60 y algo, o sea que casi lleno, y súper bien. Pero claro, cuando quedan 2 semanas vista para Madrid y ya has vendías 10 entradas, Ya. es un agobio, porque no solamente uno, que la sala esté mínimamente llena como para estar a gusto y que no sea un poco incómodo, y 2, que sea sostenible, lo que decimos, ¿no? De que al final tú vas con banda y tienes que intentar pagar a tus músicos, y que salga suficientemente bien como para decir, joder, me ha merecido la pena este esfuerzo, ¿no? Del viaje, del curro, de ir allí, de Ya. tal, ¿no? Un mínimo. Yo lo veo también porque si, o sea, como que si ese concierto, ese mínimo no lo coges, igual, no digo a ti, digo en general, te puede entrar un poco como de miedo, de pensamiento, de luego dar vueltas a las cosas, de decir, joder, hemos tocado en Madrid y no ha ido claramente bien, ahora cómo vuelvo a Madrid o cómo... Claro. O sea, pero que... Y entiendo que al final es un proceso en el que hay que comer mucho barro, o sea, que al final no... Esa pretensión de que desde el principio te vaya súper bien y llenes siempre y no sé qué, yo ya hace tiempo que la perdí, no va por ahí. Es una cosa de... Para mí ahora mismo la cosa está entre el cómo conseguir que si yo consigo X seguidores en redes sociales o gente que me escucha mensualmente en Spotify, cómo conseguir que eso se traduzca a que también en los conciertos esa gente venga, ¿no? Y en Burgos es como uno de mis objetivos, siendo yo de aquí, pues que me gustaría que viniera bastante gente a verme a los conciertos, bueno, bastante, o sea, que se tradujera ese número de seguidores que tengo en redes, que imagínate que de los 8.000 esos 6.000 son de Burgos, joder, de 6.000 que vengan 60 a un concierto, es que es un 1%, ¿no? De personas. Entonces es eso, el cómo conseguir que la gente se anime a venir a los conciertos. Y sobre todo, además, que me suele pasar que el feedback es súper positivo, porque podría decirte, y ser honesto, ¿no? Decir, joder, igual estoy haciendo un concierto, la gente viene a verme, les mola, pero sin más, porque a todos nos ha pasado que vas a un artista a verle y hay artistas que te explotan la cabeza, Sí, y dices... volvemos a lo mismo, ha sido. Eso es. Pero cómo conseguir que sigan yendo, ¿no? O sea, cómo que cuando el próximo concierto acabe en Burgos, el que mínimo haya 60 otra vez.
puede ser que la gente venga al concierto y diga, pues me ha molado, pero sin más. Y al siguiente no voy, porque todos lo hacemos, no todos vamos a todos los conciertos de un mismo artista. Claro. Hay gente que no te pierdes un solo concierto y hay artistas que vas una vez, igual pasan 2 años y vuelves a ir a verle, tal, está bien. Pero, joder, el feedback últimamente de los conciertos es muy positivo. A la gente creo que le está gustando bastante, que suena bien. Entonces creo que la gente que viene como que se suele sorprender. De hecho, me dice mucha gente, ostras, me gusta más en directo que en los discos. Y considero que los discos están muy bien hechos y demás, ¿no? Entonces ahí es complicado. Yo no sé cuál es la... Pues yo para mí es seguir dando ese mensaje, ¿no? Compartiendo el mensaje a la gente de que es importante ir a los conciertos, porque así es como consiguen... Si vienes a los conciertos y pagas una entrada o compras camisetas, discos o lo que sea, es como haces que yo tenga dinero para poder reinvertir y poder seguir grabando canciones, jugándomela a tocar en ciudades y demás, ¿no? Porque si no, pues al final me voy a quedar en casa grabándome a guitarra y voz las canciones y ya, que está muy bien, ¿eh? Pero que luego la gente dice, joder, a ver cuándo vienes a... Vuelve a Madrid, ¿no? O tal, es como, claro, tienen que ir las cosas suficientemente bien como para poder plantearte volver a Madrid. Claro. Porque si no es palmar todo el rato pasta, pues no es... bueno, para mi salud mental por lo menos no lo es. Ni para el bolsillo, ni Claro. eso, ni sobre todo la salud mental. Pues estamos llegando ya al final. Vamos a hacer aquí la sección de cruce de caminos. Vale. El copiloto anterior, Íñigo, te lanzó una pregunta, tú la respondes y tú planteas otra al siguiente copiloto. Que no sé quién va a ser. Que no sabes quién va a ser. Vale. Ahí está la intriga. Íñigo te preguntó que ¿cuál es tu palabra favorita? Pues mira, ahora no sabría decirte, pero hubo una temporada en la que sí que lo tuve claro, de hecho me lo tatué, que ¿Sí? es hope. Sí. Esta era como mi palabra favorita, además en inglés porque me parece que suena muy bonito. Y eso, esperanza. Era como es que en castellano no me parece tan bonita la palabra, pero en inglés hope Hope, ya. me parece como muy chula. Y me la tatué, sí. Fue mi primer tatuaje, de hecho. Ya, Sí, es que en español, esperanza. Esperanza es un poco más feo. Habrá gente que le guste, a mí no me gusta mucho. Comparado con hope, que al final la H, la P, etcétera, suena Bonito. Suena bonito, sí. Vale, pues lanza una... Vale. Vale, se me ocurre preguntar que quitando lo básico para vivir, ¿no? Comer, beber, dormir, cagar incluso si quieres, ¿no? Lo que sea. ¿Qué es eso que si te quitaran no podrías vivir sin ello? O sea, algo que no sea vital, ¿eh? Una cosa que para ti, para tu vida, sea tan imprescindible o te dé tanto valor o tanto propósito que sin ello no sentirías que tendría sentido vivir. O sea, ¿cómo te quitaran, cómo que te podrían quitar la identidad tuya? Sí, o sea, como que para ti el sentido de vivir no tendría sentido si te quitaran X, ¿no? Que no, Sí, y que no fuese sea algo nada vital. Eso es. O sea, por ejemplo, pues la música, ¿no? Lo que sea, que cada persona decida, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti en tu vida te da tanto sentido que si te lo quitaran... Vale, me lo apunto, Sí. Y ahora ya sí que sí, último tramo, que son preguntas que le hago a todos los copilotos. Vale. Puedes tenerte tu tiempo para contestar, no son preguntas rápidas. Vale. La primera es una anécdota que hayas tenido. Me gusta hablar también de que hayas sido en tu profesión, en algún concierto, grabando, tocando, componiendo, ¿Cuál? ¿Una anécdota de cualquier tipo? de cualquier tipo, sí. Vale. ¿Qué tipos hay? Este es mi pueblo, chaval. ¿Qué dices? Sargentes de la Lora. ¿Eres de aquí? Sí, bueno, mi padre es de aquí. Pues fija, ya sabía yo que el destino era bueno. Sí, es Sargentes de la Lora, justo. Sí, tío, aquí el dolmen. Ah, qué maravilloso, sí. Aquí está grabado un videoclip de los míos, La Tierra Olvidada, con el nido. Está grabado en la casa de mi tía que vive aquí en el pueblo. Joder, pues Sí. fíjate. Sí, aquí he pasado Me podría muchos tirar ahora años. un de... No, yo he hablado con tu padre. Y ya lo tengo, claro, ¿sabes? Si te imaginas. Pero... Qué pero fuerte. sorpresa. Pues mira, Joder. muchas experiencias y muchos recuerdos aquí. Sí.
Mucho fresco, ¿no? También hace un frío aquí cuando en invierno, sobre todo cuando baja el sol, Pues baja la temperatura 10 grados, es una barbaridad. Creo que era para allá. No, se puede ir por aquí también, ¿eh? Al Dolmen se puede ir por aquí. Bueno, pues ya, dímelo tú. Guía. No, por esta carretera creo que se llega al Dolmen. Al final del todo. Que... Una a ver, anécdota. una anécdota sí que quiera yo contar. A ver, para mí, haber colaborado con el Kanka fue 2 colaboraciones en mi vida así como que me han marcado, porque, sobre todo porque me he puesto súper nervioso. Mira, ahí tienes. Ahí está el cartel, sí. Una es haber colaborado con el Kanka, porque para mí ha sido uno de mis mayores referentes musicales cuando empecé con todo el tema de la música de autor. Y haber podido cantar con él una de sus canciones que me flipa y hacerle los coros y el momento ahí de estar ensayando en el camerino la canción con él, no sé qué, y tener ese momento de con un referente poder estar cantando con él, no, para mí esa es una cosa que me llevó a la tumba. Y haber también abierto un concierto de Carmen Boza en La Rúa hace muchos años, que Carmen ya dejó el proyecto musical porque se cansó específicamente de tener que ser una influencer, o sea, dejó porque estaba cansada de tener la sensación de que tenía que crear contenido todo el rato y no hacer música, ¿no? Y se quemó y lo dejó, que para mí ha sido una de las grandes pérdidas de la música de este país porque me parece una artista increíble. Y haberle abierto un concierto a ella y conocerla y no sé qué, es que recuerdo, iba temblando las piernas cuando iba ahí a La Rúa a conocerla, a la prueba de sonido para tal. O sea, qué nervios, tío. Sí. O sea, que esas 2 cosas, tío, para mí me las guardo para la tumba, esas experiencias. ¿Cómo fue la conexión con el Kanka? Pues es que es un tío más majo que el copón. ¿Pero os escribisteis o os Bueno, conocisteis en algún sí, lado? la persona que era el promotor del evento quiso que colaboráramos en ese evento cantaban el Kanka y cantaban Feten Feten, y Claudia Jale y yo, ella colaboró con Feten Feten y yo con el Kanka. Y entonces nos puse en contacto, me escribió ahí en WhatsApp que qué canción quería, no sé qué, estuvimos ahí charlando y tal. Y eso ha sido como muy bonito porque hace poco esta persona que consiguió, ¿no?, que yo cantara yo con el Kanka, me propuso, me dijo, ¿por qué no le escribes con lo del concierto de Madrid para ver si que ¿Te lo promocionas, eh? Sí, no, más que promoción no le pedí como promoción. Le pregunté que qué haría él, que yo sabía que él en su momento había comido mucha mierda porque Juan, o sea, el Kanka, al principio se comió mucha mierda, mucha mierda. Y tocó para 20 personas, para 10, o sea, se ha recorrido toda España tocando en localcillos para muy poca gente. Y le escribí para eso, ¿no? Que había vendido muy pocas entradas en Madrid, que se le ocurría, que encantaba, no sé qué. Y yo pensando que no me iba a contestar, y más majo que majo, me envió un audio de 6 minutos charlándome, no sé qué tal, que sí que se acordaba, no sé qué. Bueno, o sea, a mí Juan me parece un tío excepcional. Y no suele ocurrir, ¿eh? Que el personaje artista le tienes como encumbrado y luego personalmente mucha gente te defrauda. Y en este caso, para mí, el Kanka es un tío de la hostia. Un tío de la hostia. Qué guay. La siguiente pregunta es un consejo que tú uses o que te guste dar. Pues mira, lo que se me ocurre ahora así rápido y corriendo es que no hagas algo si no lo haces porque quieres. O sea, que todo lo que hagas, lo hagas porque las decisiones que tomes las hagas porque a ti realmente es lo que te apetece hacer. No tomes una decisión porque creas que es lo que va a funcionar, lo que va a ser lo bueno para X, sino a mí me apetece esto, a mí esto me llena, me energiza, lo hago. Si no, tío, no. Eso es lo que he aprendido. Claro, es un consejo que nunca lo había planteado como consejo, pero que yo personalmente sigo y funciona. Yo creo que este proyecto veo que ha tirado por ahí. Sí, está tirando por ahí. Cuando has dicho eso de antes de que lo ibas disfrutando, digo, sí, es que lo disfruto muchísimo yo de esto y pues compartir así momentos lo digo y lo diré siempre, compartir así momentos, conocer a gente y demás, me parece súper guay y estoy muy agradecido. A mí me parece un proyecto precioso el que estás haciendo, ¿eh? O sea, de verdad que me parece súper innovador, no lo digo para echarte flores, pero me parece súper innovador y me parece que es como muy bonito y como que todo cómo está hecho, el proceso, el propósito, o sea, me parece como maravilloso. Pues te lo agradezco. Te lo agradezco porque sé lo que valoras y
y que las cosas que dices las dices con Sí, cariño de verdad, de verdad. y con sinceridad. Mm. La siguiente es una forma de evadirte cuando has tenido un mal momento, un día malo. Montaña. Montaña para mí, naturaleza, senderismo, subir una montaña. O sea, es mi desconexión. O sea, eso me conecta con el presente, me quita de mierdas que no son tan importantes en la vida, me hace ver lo pequeños que somos respecto a la naturaleza, lo grande que es la naturaleza respecto a nosotros, ¿no? Y me ayuda como a coger perspectiva y distancia de los problemas. No, es que me sale decir muy guay, pero es que es que es muy guay. O sea, yo no, también a mí me mola la naturaleza, hacer fotos allí, andar, etcétera. Y la siguiente pregunta va en relación también con eso, porque la siguiente pregunta es tu sitio favorito de la provincia de Burgos. Hmm. Mira, lo voy a centrar en la gente cuando me viene a visitar de fuera a conocer la provincia de Burgos, ¿dónde les llevo, no? Y hay dos lugares que me parecen especiales. Uno es Orbaneja del Castillo y otro es Frías. Son como los dos sitios que siempre llevo. Además, Frías, en el momento en el que he ido a un par de WIMS y he estado allí con la gente y tal, también adquiere como otro valor como muy especial. Y yo diría que sí. Frías creo que lo pondría por delante por también, aparte de la belleza del pueblo, todo lo que he vivido allí con el WIM. Y Orbaneja del Castillo porque es precioso, me parece un pueblo precioso. Sin ninguna duda. Además, yo soy de esta zona también, del Cañón, y es precioso. ¿Hemos llegado? Arribem, sí. ¿Llegamos? Sí, sí, es esto, es esto. Vale. Bueno, aquí voy a parar. Te tengo que dar lo de la camiseta y eso. Ah, sí, todavía me faltan algunas preguntas. Ah, vale, vale, genial. Además, estamos hoy de celebración, ahora lo diré. La siguiente es que hacemos una lista de Spotify, una lista súper aleatoria. Vale, Voy a pararlo primero, vale. que está todo bastante embarrado, Sí. no he tenido en cuenta la lluvia. Hacemos una lista de Spotify muy aleatoria porque cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas. Vale. ¿Vale? Entonces, es que Me flipa eso. es muy guay. Me encanta macho. lo de las premisas porque lo de añadir canciones a una playlist me parece como guay, pero lo de la premisa me parece Claro. clave. Ahora además lo verás más y invito a la gente a que se meta, que está el link ahí y le den a aleatorio porque es que es un viaje. La primera es una canción que te invite a gritar en el coche. Vale, yo ahí pondría Gigante de Leiva. Vale. Bien, luego lo vamos a poner Vale. para la vuelta. La siguiente es una para bailar en el espejo Uf, bailar en el espejo, ¿eh? Mira que soy poco de bailar, me cago en la leche. o que te invite a No, pero sí, moverte. sí. A ver, ¿cuál diría? Hay muchas. No, es que estoy pensando cuál es el título de la canción. De ¿O de quién es? Milo J, la de si el sol está solidificándose. Solificándose. Puede ser. Que se llame Solificándose. No la conozco. Así que Está chula. guay porque A ver. así la descubro. Que también la playlist es para descubrir música, o sea que puedes decir ahora promocionarte a ti. No, hombre, no. Vale. La siguiente es una para volver a tu infancia. Uf, ahí tiene que ser Backstreet Boys a full. Diría la de I Want It That Way, de Backstreet Boys. ¿Vale? Y una para reencontrarte contigo mismo. Una para reencontrarme conmigo mismo. De luces y sombras. Sí, es que claro, estaba intentando no decir algo mío, pero es verdad que a nivel de reencontrarme conmigo mismo... Yo creo que o sea, para mí es una canción muy de encontrarte con, o sea, personalmente,
Sí, yo diría que... Es una canción muy de... Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que diría hace una temporada, por lo que he vivido y por donde he estado a nivel emocional, diría Tienes que intentarlo, que es una de las canciones del nuevo disco también, pero creo que de Luces y Sombras es más atemporal. Como que creo que Tienes que intentarlo habla más de una etapa en la que un poco más difícil a nivel personal, en la que estaba como más triste, y creo que de Luces y Sombras es más atemporal porque habla de eso, ¿no? De las luces y de las sombras y de los momentos buenos y malos que se viven. Así que de Luces y Sombras. Venga, apuntadas. Al final sí ha entrado una tuya, ¿eh? Joder, es que estaba ahí pensando, digo, algo de Carlos Ares, así que me conecta mucho también con la honestidad y tal, pero es verdad que realmente, si soy honesto, una de Luces y Sombras puede ser lo que más me conecte. Pues añadimos esa. Por mi parte está todo. Ahora sí que me das eso. Venga. Pero estoy muy Vale. contento porque hemos terminado ahora la tercera serie. Vale. Cada serie son 500 kilómetros entre todos los copilotos. Y ahora mismo acabamos de terminar la tercera. O sea que lo doy por finalizado. Y las próximas semanas empezamos la cuarta. La cuarta temporada. Ya por otros 500 kilómetros. Qué guay. Muy, muy guay, la Joder, verdad. enhorabuena. O sea que... Enhorabuena, me cago en la muchas leche, gracias. tío. Y está guay que hayas estado tú aquí para cerrarlo. O sea Joder, pues que- yo encantado. Nada, enhorabuena de verdad por el proyecto y a seguir dándole más kilómetros y más conversaciones. Pues oye, espero que hayas estado a gusto. Súper a gusto. Si quieres, enséñame eso, Sí, que a ver. tengo ganas. Te he traído una camisetica del nuevo disco, Ahí que está. espero que te mole. Estoy hecho de luces y sombras, ¿eh? Así es. Y nada, pues para ti para siempre, Qué para que te guay. la quedes, un Qué regalito. guay. Me la pondré aquí para hacer kilómetros Genial. y para promocionarlo. Espero que hayas estado a gusto. Súper. Y eso, yo me lo he pasado bien, así que un placer. Encantado, tío, encantado.